Imagina que esta historia no empieza con dinero. Empieza contigo. Contigo que estás escuchando ahora mismo, con tus dudas, con tus miedos, con esa sensación persistente de que haces todo lo correcto y aún así algo no termina de encajar. Durante años nos enseñaron a sobrevivir, pero no a prosperar. A cumplir horarios, pero no a construir libertad. A ganar dinero, pero no a entenderlo. Crecimos escuchando que el dinero era difícil, que hablar de él era incómodo, que solo algunos podían manejarlo bien. Y así, sin darnos cuenta, aceptamos un guión que nunca escribimos. Un guión donde trabajar mucho no siempre significaba avanzar, donde el cansancio se normalizaba y la tranquilidad se posponía. Hasta que un día algo se quiebra por dentro. No es un grito, es una pregunta silenciosa. Una que aparece cuando pagas cuentas, cuando miras el reloj, cuando sientes que la vida se te va resolviendo urgencias. ¿Esto es todo? Esta historia comienza ahí. En ese punto exacto donde una persona común descubre que la libertad financiera no es un privilegio ni una fantasía, sino un proceso. Un camino compuesto de decisiones pequeñas, sostenidas en el tiempo, que transforman por completo una vida. No escucharás promesas rápidas. No escucharás fórmulas mágicas. Escucharás una historia que se parece demasiado a la realidad. Porque la libertad financiera no empieza en el banco. Empieza en la mente. Y si decides escuchar hasta el final, algo dentro de ti ya no será igual. Capítulo 1. El despertar. Cuando el dinero deja de ser un misterio. La mañana llegó como todas. El despertador sonó. El cuerpo se levantó. La rutina tomó el control. Nuestro protagonista se llama Daniel. Podría llamarse como tú. Vive en un apartamento pequeño, paga cuentas puntualmente, o eso intenta, y trabaja más horas de las que quisiera admitir. No es pobre, pero tampoco es libre. Y eso lo siente cada vez que mira el reloj. Daniel no odiaba su trabajo. Odiaba la sensación de estar atrapado. Un día cualquiera, mientras esperaba el transporte público, vio a un hombre mayor sentado en una banca. No parecía rico. Tampoco parecía preocupado. Observaba la vida con calma, como quien ya entendió algo que los demás aún no. Daniel no sabía por qué, pero se sentó a su lado. ¿Alguna vez has sentido que trabajas para pagar el pasado?, preguntó el hombre, sin mirarlo. Esa frase golpeó fuerte. Porque Daniel trabajaba para pagar deudas, decisiones impulsivas, compras emocionales, errores que nunca le enseñaron a evitar. El hombre sonrió levemente. El primer paso hacia la libertad financiera no es ganar más dinero, dijo. Es entenderlo. Esa noche, Daniel no encendió la televisión. No abrió redes sociales. Hizo algo distinto. Tomó papel y lápiz. Por primera vez escribió todo. Lo que ganaba. Lo que gastaba. En qué se le iba el dinero sin darse cuenta. Y ahí ocurrió el verdadero despertar. No era que no ganara suficiente. Era que nunca había tenido control. El dinero entraba y salía como agua entre los dedos. Sin dirección. Sin propósito. Sin conciencia. Daniel entendió algo clave. El dinero es un reflejo de tus decisiones diarias. Cada gasto contaba una historia. Cada compra impulsiva hablaba de ansiedad. Cada deuda hablaba de falta de planificación. Ese fue el primer paso. Doloroso, pero liberador. Dejó de mentirse. Dejó de culpar al sistema, al jefe, al gobierno. Tomó responsabilidad. No para castigarse, sino para cambiar. Porque nadie puede mejorar lo que no entiende. Esa noche, antes de dormir, Daniel se hizo una promesa silenciosa. Voy a aprender a usar el dinero como herramienta, no como cadena. Y sin saberlo, acababa de cruzar una puerta invisible. El primer paso hacia la libertad financiera no es ahorrar. No es invertir. No es ganar más. Es despertar. Mirar tu realidad financiera sin miedo. Aceptar dónde estás. Y decidir que no te quedarás ahí. La cámara se aleja lentamente mientras Daniel apaga la luz. Mañana seguirá siendo difícil. Pero ya no será igual. Porque quien despierta nunca vuelve a dormir del todo. Capítulo 2. El orden. Cuando cada peso recibe una misión. El verdadero cambio no llegó con emoción. Llegó con incomodidad. Daniel pensó que despertar sería suficiente. Que entender el problema lo haría desaparecer. Pero no. Al contrario.
Ahora veía con claridad todo lo que antes ignoraba, y eso dolía un poco más. La cámara lo muestra sentado frente a la mesa, rodeado de papeles, recibos arrugados y notificaciones en el celular que no dejan de vibrar. Cada sonido parece recordarle que el dinero, cuando no tiene dirección, se convierte en ruido. Durante años creyó que el orden financiero era solo para personas organizadas, disciplinadas, buenas con los números. Él no se consideraba así. Siempre pensó que era desordenado por naturaleza. Pero esa noche entendió algo distinto. El desorden no es un rasgo de personalidad. Es una decisión que se repite. Recordó las palabras del hombre en la banca. El dinero necesita instrucciones. Así que Daniel decidió dárselas. No fue bonito. No fue motivador. Fue honesto. Empezó separando lo esencial de lo accesorio. No con juicio, sino con conciencia. Cada gasto pasó por una pregunta simple, pero poderosa. ¿Esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? Al principio, la respuesta incomodaba. Porque muchas cosas que parecían pequeñas, repetidas todos los días, se habían vuelto enormes con el tiempo. Daniel entendió que el problema no era gastar. Era gastar sin intención. El dinero no se había ido. Él lo había enviado. Sin saber a dónde. Ese fue el momento en que nació el orden. No como restricción, sino como dirección. Daniel creó algo sencillo. No un sistema complicado. No una fórmula perfecta. Solo un mapa. Un plan donde cada peso tenía un propósito antes de salir de sus manos. Una parte para vivir. Una parte para protegerse. Una parte para crecer. Por primera vez, el dinero dejó de ser un enemigo impredecible. Se convirtió en un aliado silencioso. Pero el verdadero reto no fue hacerlo una vez. Fue sostenerlo cuando nadie miraba. Cuando llegó el fin de semana. Cuando apareció la tentación. Cuando la emoción quiso tomar el control. Ahí Daniel descubrió otra verdad incómoda. La libertad financiera no se construye con grandes decisiones, sino con pequeñas renuncias conscientes. Decir no a algo hoy, para decir sí a algo mucho más grande mañana. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, vio a un grupo de personas riendo en un restaurante elegante. Por un segundo sintió esa punzada conocida. La comparación, el deseo, la urgencia. Pero esta vez fue distinto. No se sintió menos. Se sintió enfocado. Porque entendió que el orden no es castigo. Es respeto por tu futuro. La cámara se detiene en su rostro mientras camina. Ya no hay ansiedad. Hay calma. No porque tenga más dinero, sino porque ahora sabe exactamente qué hacer con él. Daniel no se volvió perfecto. Falló algunos días. Se equivocó otros. Pero nunca volvió al caos total. Porque una vez que el dinero recibe una misión, ya no obedece impulsos, obedece visión. El segundo paso hacia la libertad financiera es el orden. No el orden externo. El orden interno que decide antes de gastar. Y cuando el orden llega, el siguiente paso aparece solo. La cámara se apaga lentamente. Capítulo 3. La protección. Cuando aprendes a defender tu tranquilidad. Daniel creyó, por un tiempo, que ya lo tenía todo bajo control. Había despertado. Había puesto orden. Y durante algunas semanas, la vida pareció asentarse. Las cuentas dejaron de perseguirlo. El dinero dejó de desaparecer sin explicación y, por primera vez en mucho tiempo, dormía un poco mejor. Pero la vida no avisa. La vida interrumpe. Una mañana cualquiera, el teléfono sonó más temprano de lo normal. No era una llamada urgente. Era peor. Era una noticia inesperada. Un gasto no planeado. Una de esas situaciones que no estaban en el calendario, pero sí en la realidad. Daniel sintió cómo el pecho se le apretaba. Ese miedo antiguo quiso regresar. Esa sensación de que todo podía venirse abajo en cualquier momento. Ahí entendió una verdad que nadie le había explicado antes. No basta con ordenar el dinero. Hay que proteger la tranquilidad. Durante años había vivido al borde. Cualquier imprevisto era una amenaza. Cualquier cambio, un riesgo. El dinero entraba y salía sin red de seguridad. Y ahora, aunque había mejorado, seguía vulnerable. Esa noche volvió a caminar. Y, como si la historia se repitiera, volvió a pasar por el parque.
La banca estaba vacía, pero las palabras del hombre seguían ahí, flotando en su memoria. La libertad no es tener mucho. Es no quebrarte cuando algo falla. Daniel se sentó en silencio. Pensó en cuántas decisiones había tomado desde el miedo. Cuántas veces aceptó condiciones injustas solo por no tener un respaldo. Cuántas veces dijo, sí, cuando quería decir, no. Y entonces lo vio claro. La protección financiera no es lujo. Es dignidad. Empezó pequeño. No con grandes montos. Con constancia. Separó una parte de su dinero con un solo propósito, no tocarla, salvo que la vida realmente lo exigiera. No para gastar, no para invertir, no para lucirse. Solo para protegerse. Al principio fue incómodo. Sentía que avanzaba más lento. Que otros iban más rápido. Pero algo cambió por dentro. El miedo empezó a perder fuerza. Daniel ya no reaccionaba igual ante los problemas. Pensaba. Elegía. Respiraba. Porque ahora tenía algo que nunca había tenido. Margen. El margen es libertad silenciosa. No se ve. No se presume. Pero se siente. Con el tiempo, Daniel entendió que la protección no era solo dinero guardado. Era también aprender a anticiparse. A no depender de una sola fuente. A no apostar todo a una sola carta. La tranquilidad no se improvisa. Se construye. Una noche, mientras revisaba sus cuentas, notó algo distinto en sí mismo. Ya no estaba tenso. No había prisa. No había urgencia. Había estabilidad. La cámara se acerca a su rostro. No es felicidad eufórica. Es paz. El tercer paso hacia la libertad financiera es protegerte. Protegerte del imprevisto. Protegerte del miedo. Protegerte de decisiones tomadas desde la desesperación. Porque quien vive sin protección, vive negociando su dignidad. Y Daniel, por primera vez, dejó de hacerlo. La escena se desvanece lentamente, mientras una idea queda clara. La libertad no comienza cuando todo sale bien. Comienza cuando puedes resistir cuando algo sale mal. Capítulo 4. La expansión. Cuando el dinero empieza a trabajar contigo. Durante mucho tiempo, Daniel creyó que ahorrar y protegerse era el destino final. Que llegar a ese punto era haberlo logrado. Pero la vida, una vez más, tenía otra lección preparada. Todo comenzó con una sensación extraña. No era ansiedad. No era miedo. Era inquietud. Daniel estaba estable, pero algo dentro de él pedía más. No más consumo, no más comodidad. Más sentido. Una noche, mientras observaba la ciudad desde su ventana, entendió algo que cambió su forma de ver el dinero para siempre. La seguridad te protege, pero no te libera. La protección había sido un refugio necesario. Pero quedarse ahí para siempre también podía convertirse en una jaula cómoda. Daniel recordó cuántas veces escuchó frases como: mejor no arriesgar. Quédate tranquilo. Eso es peligroso. Y por primera vez se hizo una pregunta distinta. ¿Y si el verdadero riesgo es no crecer? La cámara lo muestra caminando por una biblioteca. No busca entretenimiento. Busca respuestas. Empieza a leer historias de personas comunes que hicieron algo distinto. No héroes. No genios. Personas que entendieron una sola cosa. El dinero guardado se estanca. El dinero bien dirigido se multiplica. Daniel no quiso saltar sin paracaídas. No apostó. No se endeudó por impulso. Decidió aprender. Aprender cómo funciona el dinero cuando no solo se gasta. Aprender cómo se mueve cuando se invierte. Aprender cómo generar valor más allá del tiempo que podía vender. Fue incómodo sentirse principiante otra vez. Hacer preguntas simples. No entenderlo todo. Pero había algo diferente. Ahora aprendía desde la calma, no desde la urgencia. Daniel dio un paso pequeño. Uno que no ponía en riesgo su tranquilidad. Uno que respetaba todo lo que ya había construido. Y ocurrió algo sutil, pero poderoso. Por primera vez, el dinero no solo salía de su cuenta. También regresaba. No era mucho. No era inmediato. Pero era distinto. Ese día Daniel sonrió. No por la cantidad, sino por el significado. Porque entendió una verdad que muy pocos comprenden a tiempo. La libertad financiera no es cuánto ganas, sino cuántas formas tienes de ganar.
Durante años dependió de una sola entrada. Si fallaba, todo fallaba. Ahora no. Ahora había diversificación, movimiento, expansión. Daniel también entendió algo más profundo. Invertir no es solo poner dinero. Es poner criterio, paciencia, propósito. No todo crece rápido. No todo brilla. No todo es para hoy. La expansión exige visión. En el camino, cometió errores. Confiar demasiado. Apurarse. Idealizar resultados. Pero ya no se castigaba. Aprendía. Porque ahora sabía que cada error bien analizado se convierte en educación financiera real. La cámara lo muestra conversando con otras personas. Compartiendo ideas. Escuchando más de lo que habla. Daniel ya no se siente solo en el camino. Porque cuando empiezas a expandirte, encuentras a otros que también decidieron hacerlo. El cuarto paso hacia la libertad financiera es permitir que el dinero trabaje contigo, no solo para ti. No se trata de volverte rico rápido. Se trata de dejar de ser el único motor de tu vida económica. Daniel entendió que su tiempo era limitado, pero las ideas no. Que su energía se agotaba, pero los sistemas bien construidos no. Y esa noche, al cerrar los ojos, sintió algo nuevo. No era solo paz. Era esperanza activa. La cámara se aleja lentamente, mientras una frase queda flotando. La seguridad te sostiene. La expansión te libera. Capítulo 5. El carácter. Cuando tus decisiones valen más que tu dinero. Daniel empezó a notar algo curioso a medida que su vida financiera mejoraba. El dinero ya no era el mayor desafío. Él lo era. Porque cuando el caos desaparece, cuando el miedo se calma y cuando el crecimiento comienza, aparece el verdadero enemigo, uno mismo. La cámara lo muestra frente al espejo, temprano en la mañana. No hay dramatismo. Solo una mirada honesta. Daniel entendió que la libertad financiera no se pierde por falta de oportunidades, sino por falta de carácter. Durante semanas, todo marchó bien. Hasta que llegaron las tentaciones disfrazadas de recompensa. Te lo mereces. Ya trabajaste mucho. Una vez no pasa nada. Daniel recordó cuántas veces esas frases habían saboteado su pasado. No venían del exterior. Venían de adentro. Y eran peligrosas porque sonaban razonables. El carácter no se pone a prueba cuando no hay opciones. Se pone a prueba cuando puedes elegir. Daniel empezó a ver con claridad algo incómodo. No todo lo que podía pagar, debía comprar. No toda oportunidad era buena. No todo crecimiento era sano. La libertad financiera exige coherencia. Coherencia entre lo que dices querer y lo que haces cuando nadie te observa. Una tarde recibió una propuesta atractiva. Dinero rápido. Resultados prometidos. Pocas preguntas. Todo sonaba bien. Demasiado bien. Antes, habría dicho que sí sin pensar. Esta vez, se detuvo. Analizó. Preguntó. Esperó. Y dijo que no. No porque no pudiera, sino porque no se alineaba con la vida que estaba construyendo. Ese no fue más poderoso que muchos sí del pasado. Daniel entendió que el carácter financiero es la capacidad de retrasar la gratificación, de sostener decisiones correctas aunque no sean populares, de elegir el largo plazo cuando el corto plazo grita. No fue fácil. Hubo días en los que dudó, en los que comparó su proceso con el de otros, en los que sintió que avanzaba lento. Pero entonces recordó algo esencial. Avanzar lento en la dirección correcta sigue siendo avanzar. El carácter también se formó en lo pequeño. En cumplir su propio plan. En respetar sus límites. En no mentirse con excusas elegantes. Daniel empezó a admirar algo distinto en las personas. Ya no le impresionaban los que mostraban resultados rápidos, sino los que mantenían consistencia silenciosa. Porque entendió que la riqueza sin carácter se pierde. Pero el carácter, tarde o temprano, genera riqueza. La cámara lo muestra caminando solo, al atardecer. No hay música épica. Hay calma. Hay firmeza. Daniel ya no necesita demostrar nada. Índice hacia derecha. El quinto paso hacia la libertad financiera es construir carácter. Carácter para decir no. Carácter para esperar. Carácter para sostener decisiones cuando la emoción quiere mandar. Porque el dinero amplifica lo que eres.
¿Y si no te trabajas a ti primero? El dinero no te salvará. Daniel sonrió levemente. No porque se sintiera superior, sino porque se sentía alineado. Y cuando eso ocurre, el camino se vuelve más claro. La cámara se apaga lentamente mientras una última idea queda suspendida. No es el dinero el que te prueba. Es el poder de elegir. Capítulo 6. La visión. Cuando empiezas a construir algo más grande que tú. Daniel había cambiado. No solo en su forma de manejar el dinero, sino en la forma de mirar la vida. Ya no reaccionaba tanto al presente. Empezaba a pensar en el futuro con intención. Pero no cualquier futuro. Uno que valiera la pena. La cámara lo muestra caminando por un barrio que antes evitaba. Casas antiguas, negocios pequeños, personas luchando en silencio. Daniel no siente lástima. Siente conexión. Porque él estuvo ahí. Y entonces surge una pregunta poderosa. ¿Para qué quiero ser libre? Hasta ahora, la libertad financiera había sido un escape. De las deudas. Del miedo. De la dependencia. Pero Daniel entendió que escapar no es suficiente. Hay que construir. La visión apareció cuando dejó de pensar solo en sí mismo. Se dio cuenta de que cada decisión financiera era también una declaración de valores. De que el dinero puede ser una herramienta de impacto o solo un medio de comodidad. La visión le da dirección al crecimiento. Sin visión, incluso el éxito se vuelve vacío. Daniel empezó a imaginar una vida donde su trabajo no solo pagara cuentas, sino resolviera problemas. Donde sus proyectos generaran valor real. Donde su crecimiento personal también elevara a otros. No era fantasía. Era intención. Empezó a escribir. No cifras. Ideas. Propósitos. Principios. ¿Qué tipo de persona quería ser cuando el dinero dejara de ser un problema? Y descubrió algo revelador. Su visión no era acumular. Era aportar. La cámara lo muestra ayudando a alguien con una conversación simple. Compartiendo lo que aprendió. Escuchando más de lo que habla. Daniel entendió que enseñar también es una forma de crecer. Cuando ayudas a otros a avanzar, tu propio camino se fortalece. La visión también le dio paciencia. Ya no necesitaba resultados inmediatos. Podía esperar, porque sabía hacia dónde iba. En el pasado, cualquier desviación lo frustraba. Ahora, veía el proceso como parte del diseño. Daniel dejó de preguntarse, ¿cuánto falta? Y empezó a preguntarse, ¿estoy alineado? Esa pregunta cambió todo. La visión le permitió decir no a proyectos que no encajaban. A sociedades sin valores. A decisiones que prometían dinero, pero no propósito. Porque entendió que no toda oportunidad construye legado. El sexto paso hacia la libertad financiera es desarrollar visión. Visión para ver más allá del mes. Más allá del año. Más allá de uno mismo. La libertad sin visión es solo comodidad. La libertad con visión se convierte en impacto. Daniel miró el cielo al final del día. No buscaba respuestas externas. Ya las estaba construyendo desde dentro. La cámara se eleva lentamente mientras una frase se graba en silencio. No se trata de llegar primero. Se trata de llegar con sentido. Capítulo 7. La trascendencia. Cuando el dinero deja de ser el protagonista. Hubo un día en que Daniel se dio cuenta de algo extraño. Pensó en dinero, y no sintió ansiedad. Pensó en el futuro, y no sintió miedo. Eso lo desconcertó más que cualquier problema del pasado. Durante años, el dinero había sido el centro de todo. La causa del estrés. El motor de las decisiones. El termómetro del éxito. Pero ahora estaba ahí, presente, ordenado, trabajando. Sin gritar. Y entonces Daniel entendió una verdad profunda. El dinero cumple su función cuando deja de ocupar el centro de tu vida. La cámara lo muestra despertando temprano, pero ya no con prisa. No huye de nada. Camina hacia algo. Su rutina ya no es supervivencia, es construcción consciente. Daniel empezó a notar cómo había cambiado su forma de relacionarse con las personas. Ya no medía su valor por lo que ganaban. Ya no sentía envidia. Ya no competía. Porque cuando dejas de competir, empiezas a contribuir. La trascendencia no llegó con un gran logro visible. Llegó en lo cotidiano. En poder elegir con quién trabajar. En tener tiempo para escuchar.
en decir, estoy aquí, sin mirar el reloj. Daniel entendió que muchas personas quieren libertad financiera para escapar de su vida, cuando en realidad la verdadera libertad es poder habitarla plenamente. El dinero ya no era el objetivo, era el medio. Y como todo medio bien utilizado, se volvía invisible. Daniel empezó a apoyar causas que resonaban con su historia. No por reconocimiento, no por obligación, por coherencia. Porque entendió que el dinero, cuando no circula con propósito, se estanca incluso en abundancia. La riqueza que no trasciende se encierra a sí misma. Un día volvió al parque. La misma banca. El mismo silencio. Se sentó y sonrió. No porque lo tuviera todo, sino porque ya no sentía ese vacío que antes intentaba llenar con consumo. Daniel pensó en su pasado. En el miedo. En la deuda. En la confusión. Y sintió gratitud. No por el dolor, sino por la transformación. La trascendencia también fue entender que su historia podía ser puente para otros. Que su proceso, contado con honestidad, podía encender algo en alguien más. No necesitas ser perfecto para inspirar. Necesitas ser real. La cámara lo muestra hablando con alguien más joven. No dando lecciones. Compartiendo aprendizajes. Escuchando dudas que él mismo tuvo alguna vez. Daniel ya no se veía como alguien que logró salir. Se veía como alguien que ahora podía acompañar. Y ahí entendió el verdadero significado de la libertad financiera. No es dejar de trabajar. Es elegir para qué y para quién trabajas. El séptimo paso hacia la libertad financiera es trascender. Cuando el dinero deja de ser identidad. Cuando el éxito deja de ser ego. Cuando la vida deja de ser una carrera. Daniel se levantó de la banca y se fue caminando despacio. No había música triunfal. No hacía falta. Porque cuando llegas a este punto, el ruido ya no gobierna tu camino. La cámara se queda en la banca vacía mientras una última idea queda flotando. El dinero te libera cuando deja de definirte. Capítulo 8. La libertad, cuando tu vida y tu dinero caminan en la misma dirección. La libertad no llegó de golpe. No hubo fuegos artificiales. No hubo un día exacto que Daniel pudiera señalar en el calendario. Llegó como llegan las cosas verdaderas, en silencio. Una mañana cualquiera, Daniel despertó y se dio cuenta de algo simple, pero profundo. Su agenda ya no estaba llena de obligaciones impuestas. Sus decisiones ya no nacían del miedo. Su dinero ya no empujaba su vida. La acompañaba. La cámara lo muestra preparando café, mirando por la ventana. No hay prisa. No hay urgencia. Hay intención. Daniel entendió que la libertad financiera no es hacer lo que quieres todo el tiempo. Es poder elegir, incluso cuando eliges no hacerlo. Durante años creyó que la libertad era no depender de nadie. Ahora sabía que era algo distinto, depender solo de decisiones conscientes. La verdadera libertad es coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces con tu dinero. Daniel podía trabajar, pero ya no estaba obligado. Podía ganar más, pero no sacrificaba su paz. Podía crecer, pero sin traicionarse. Eso era libertad. La cámara lo muestra recorriendo su propio camino. No es perfecto. No es recto. Pero es suyo. Cada paso refleja lo que aprendió. Despertar, ordenar, protegerse, expandirse, formar carácter, construir visión y trascender. Nada fue instantáneo. Todo fue acumulativo. Daniel entendió que la libertad financiera no elimina los problemas. Elimina el pánico frente a ellos. No te da control total de la vida, pero te devuelve algo esencial, dignidad. Ahora, cuando aparece una decisión difícil, Daniel no pregunta, ¿cuánto cuesta?, sino, ¿qué costo tiene para mi vida? Y esa pregunta lo cambia todo. La libertad también se manifestó en algo sencillo, presencia. Estar donde está. Escuchar sin pensar en el reloj. Disfrutar sin culpa. Descansar sin ansiedad. Porque cuando el dinero deja de perseguirte, la vida deja de escaparse. Daniel ya no necesitaba probar nada. No buscaba validación. No competía. Había llegado a un punto donde el éxito no era acumular, sino sostener una vida alineada. El octavo paso hacia la libertad financiera es integrar. Integrar tu dinero con tus valores. Tu trabajo con tu propósito.
Tu crecimiento con tu humanidad. La cámara se eleva lentamente mientras Daniel camina hacia adelante. No hacia un destino específico, sino hacia un proceso continuo. Porque la libertad financiera no es un lugar al que llegas. Es una forma de vivir. Y mientras la escena se desvanece, una verdad queda clara. La libertad no es tener más. Es necesitar menos, y elegir mejor. La historia que ahora te pertenece. Esta historia empezó con Daniel, pero nunca fue solo sobre él. Fue sobre ti. Porque en algún punto del camino, reconociste algo propio en su despertar. En su miedo. En su confusión. En sus ganas de algo más. La libertad financiera no es un concepto lejano ni una promesa vacía. Es un proceso humano, lleno de decisiones pequeñas que, repetidas con intención, transforman una vida completa. No empieza cuando ganas más. Empieza cuando decides mirar de frente tu realidad. Despiertas cuando entiendes que el dinero no es el problema, sino la falta de conciencia. Ordenas cuando decides darle dirección a cada peso. Te proteges cuando eliges tranquilidad sobre apariencia. Te expandes cuando permites que el dinero trabaje contigo. Formas carácter cuando eliges el largo plazo sobre el impulso. Construyes visión cuando dejas de pensar solo en ti. Trasciendes cuando el dinero deja de ser protagonista. Y eres libre cuando todo eso camina en la misma dirección. La mayoría de las personas nunca llega aquí no porque no pueda, sino porque nunca se detiene a cuestionar el guión que heredó. Tú acabas de hacerlo. Y tal vez ahora no tengas todo resuelto. Tal vez aún haya deudas. Tal vez el camino apenas comience. Pero ya no eres la misma persona que empezó este video. Porque una vez que ves el dinero como herramienta y no como amo, ya no puedes desverlo. La libertad financiera no te promete una vida perfecta. Te promete una vida consciente. Una vida donde tus decisiones tienen intención. Donde tu dinero refleja tus valores. Donde tu futuro no es una casualidad, sino una construcción diaria. Y ahora la historia continúa. Contigo. Si algo dentro de ti se movió hoy, no lo ignores. Escúchalo. Respétalo. Actúa. Porque la libertad no llega sola. Se construye. Y tú acabas de dar el primer paso, o tal vez, el siguiente.